Hola amigos y hermanos, muy buenos días. Qué importante es que al leer principalmente el Evangelio, al conocer de viva voz de los testigos de la vida del Señor Jesucristo, podamos al mismo tiempo identificar algunas creencias, algunas costumbres de nuestra cultura que se oponen y que desvirtúan el sentido original de lo que está narrado en el Evangelio. Hoy en el capítulo 2 de Mateo, versículos del 1 al 12, vamos a tener la oportunidad de darnos cuenta cómo esto se desvirtúa. Se toma algo de la Biblia y en nuestra cultura pensamos que porque lo estamos celebrando de manera social, ya estamos haciéndolo como si fuésemos seguidores de Jesucristo. Y la verdad es que no es así. Voy a leer para ustedes Mateo 2, dice así. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y todo Jerusalén con él, así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque eso es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró de que por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: Vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre. Postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Fíjese cómo las personas le vamos adornando y vamos, los mismos relatos del Evangelio los vamos adornando de una manera distinta. Ha pasado con la Navidad, que en lugar de celebrar la natividad o el nacimiento del Señor Jesucristo, se ha convertido en una especie de una fiesta de fin de año, una fiesta de convivencia familiar o con los amigos, y se ha tornado en algo distinto. Celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo debería ser algo íntimo, algo personal, algo muy íntimo en la familia. Digo Navidad porque el pasaje sigue hablando del nacimiento del Señor Jesucristo. Y ahora en Mateo 2, cuando se habla de estos sabios de Oriente, bueno, en nuestra cultura ya lo hemos adoptado como los famosos Reyes Magos. Y por cierto que eran tres, el pasaje no dice que fuesen tres. Y el pasaje está hablando puntualmente de personas que se dedicaban o que se ocupaban de estudiar las estrellas. Podríamos decir astrónomos, ¿no? En nuestro caso, estudian el firmamento, estudian las estrellas, y ellos lograron darse cuenta de una estrella que sobresalía. Y ellos eran estudiosos y habían oído en la profecía de los hebreos que algo significativo había con esa estrella. Tenía que ver el nacimiento de su rey. Y ellos acuden buscando por la orientación de la estrella y preguntan en el versículo 2 dónde había nacido el que era el rey de los judíos. Y fíjese cómo una vez más Mateo resalta el carácter de Jesús como rey. Los magos de Oriente vienen preguntando dónde ha nacido el rey de los judíos. Por eso es que a Herodes le da calambre en sus piernas, porque está oyendo de que ha nacido el rey de los judíos y los judíos estaban sometidos por los romanos. Entonces eso significaba un peligro para el gobierno de los romanos sobre los judíos. Y entonces Herodes se pone a las vivas y dice, no, pues como que ya nació el rey de los judíos. Y obviamente él va a querer meterse en el tema para adelantarse y si es posible matar a ese niño. Cuando llegan a Belén, dice que simplemente le dieron referencia a la profecía que está precisamente mencionada ahí en el versículo 6 y que está contenida en el profeta Miqueas capítulo 5 versículo 2 y habla de Belén
la tierra de Judá, que era una ciudad muy pequeña, pero dice, en realidad tú no eres pequeña entre los príncipes de Judá, porque lo que te hará grande es que ahí nacerá el príncipe, el pastor del pueblo de Israel. Y la otra parte tiene que ver con que, bueno, dice que cuando ellos llegaron, se postraron delante del bebé Jesús, del niño Jesús, y lo adoraron. Y lo adoraron y le traían presentes y le traían oro, incienso y mirra. Por eso el pueblo ha llegado a decir que son tres. No, en realidad entre los que venían trajeron esos tres regalos. Pero se ha hecho toda una explicación de lo que podría significar el oro, el incienso, incienso y mirra que le estaban entregando a Jesús. Pero yo quisiera detenerme en el primero porque no hay tiempo de más. El oro se ofrecía únicamente a los reyes. Cuando alguna delegación de una ciudad, de una población distinta, llegaba a visitar un rey, lo primero que llevaban por delante era el oro como el objeto de mayor valor que había en ese tiempo. Y el oro significaba la devoción, la adoración, el respeto a la autoridad que significaba de aquel a quien se le estaba ofreciendo el regalo. Y es notorio cómo estos sabios de Oriente, que no se dice quiénes eran, pero simplemente eran personas de un rumbo muy lejano, que no eran israelitas, pero que ellos entendían que en esta estrella había mucho significado y ellos vinieron para darle adoración al Señor. Y en esa adoración lo honran dándole oro. Yo le decía en un principio cómo a veces nosotros hemos tomado algunas de las historias del Evangelio y las hemos tergiversado y les hemos dado un sentido muy distinto. Usted estará de acuerdo conmigo que hoy día, y lo acabamos de vivir ahora en enero, la sociedad se vuelca sobre el Día de Reyes, ¿no? Es un día más de negocio, es un día más de vender juguetes y de todo tipo de producto que pueda ofrecerse como un regalo para un niño. Y los niños están esperando que lleguen los reyes, porque los reyes significan regalos. Pero en primer lugar, se olvida y se deja de paso que al primero que tendríamos que darle regalos es aquel niño que nació en Belén. Y que la mejor manera de celebrar, en todo caso, la visita de los sabios a Jesús no es dando regalos y gastando el dinero que no tenemos, sino el poder inculcar en nuestros hijos el que el niño mismo pueda ofrendar su corazón, pueda ofrendar su vida como un regalo a ese bebé que nació en Judea, en Belén de Judea. Imagínese usted el significado que puede tener para usted y sus hijos. Que cuando llegue el Día de Reyes, en primer lugar no estemos pensando en el último modelo del juego electrónico que el niño quiere o el último muñeco que salió de moda, sino que pueda hacer un regalo con mucho significado, pero que ese regalo le pueda conectar con el Redentor, con el Señor Jesucristo. Los padres muchas veces nos quejamos de que nuestros hijos crecen desconectados del Evangelio, crecen sin interés en el Evangelio de Jesucristo, porque nosotros mismos, desde que fueron pequeños, no les inculcamos el poder entender que la celebración de estos eventos como la Navidad, como el Día de Reyes, tienen que ver con la vida del Señor Jesucristo. Y en lugar de hacer nuestra propia fiesta, que nos unamos a la fiesta que iniciaron los sabios de Oriente, cuando ellos fueron, se postraron y llevaron sus mejores regalos, llevaron oro, como una evidencia de su reconocimiento a la persona que había nacido en Belén, que ellos dicen el rey de los judíos. Querido amigo, querida amiga, la pregunta para ti es, si tú eres joven, tal vez creciste sin entender mucho de esto, pero hoy lo estás conociendo, ¿cómo podría cambiar ahora la celebración de cada Navidad, de cada Día de Reyes, el entender esto? Que la principal celebración o el corazón de celebrar un evento así tiene que ver con nuestro regalo ante el Rey de los Judíos que nació en Belén. No tiene que ver con lo que me regalaron a mí o con lo que yo le regalo a mis hijos. Tiene que ver con nuestro regalo ante el Rey de los Judíos que nació en Belén. Los sabios sabían quién era él. ¿Tú sabes quién es ese Rey de los Judíos? ¿Por qué nació? Bueno, esa es la historia que nos narra Mateo en su Evangelio. Yo les invito a que continuemos con esta historia el día de mañana. Oremos. Padre, gracias porque un día el Rey de los Judíos nació en Belén, una ciudad pequeña, pero no menor, porque fue de mucho valor a tus ojos para dar el privilegio que ahí naciera el Rey de los Judíos. El Rey de los Judíos que tiempo después
va a ser crucificado, pero va a ser crucificado para nuestra bendición. Ayúdanos a mirar, Señor, los pasajes de la Biblia desde la perspectiva que deberíamos de verlo, en donde Cristo es el centro de la historia, no nosotros, no las celebraciones que tenemos hoy día, sino la celebración de quién es Cristo y lo que nosotros podemos hacer para honrar su nombre. Ruego por aquellas personas que poco conocen del Evangelio, abre su entendimiento, que cada día puedan conocer un poco más de ti y que puedan honrarte con sus vidas. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.